Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la vida y el legado de una figura, pues, esencial del periodismo cultural en México, Huemancín Rodríguez. Su partida reciente, en agosto de 2025, a los 51 años, dejó una huella muy profunda que, bueno, queremos analizar hoy. Una figura clave, sin duda. Tenemos aquí sobre la mesa varias fuentes, ¿no? Artículos, semblanzas muy personales, cachitos de entrevistas, análisis críticos. Con todo esto, pues vamos a intentar trazar un perfil lo más completo posible. Y nos vamos a enfocar sobre todo en su conexión muy íntima con el Festival Internacional Cervantino, un evento que definió, pues, gran parte de su carrera y al que le dedicó una pasión, bueno, inmensa, casi 3 décadas. Queremos compartir lo que admiramos de este extraordinario ser humano. Es que esa conexión es fundamental, totalmente. La relación de Huemancín con el Cervantino fue mucho más que cubrirlo cada año. Fue casi simbiótica, diría yo. Vamos a ver cómo su trabajo en Canal 22, la televisora cultural pública de México, lo convirtió pues en el rostro, en la voz del festival para millones. Y también por qué se dice que su enfoque tan particular, bueno, dejó escuela en la difusión cultural. Su historia está tejida con esos octubres en Guanajuato, de verdad. Claro, entonces nuestra misión hoy es doble, ¿no? Por un lado, entender por qué su ausencia genera tanto eco, tanta conmoción, y por otro, pues celebrar las cualidades que hicieron de Huemancín Rodríguez un periodista y una persona tan admirada. Todo visto a través del prisma de su festival favorito. Bien, pues empecemos a desentrañar esta historia. Perfecto. Huemancín, que nació en 1974 y nos dejó en 2025, tuvo un inicio en los medios bastante fuera de lo común, ¿no? A los 9 años. Ya estaba conduciendo un programa de televisión, se llamaba Pequeños Viajeros, en Imevisión, que en ese tiempo era una cadena nacional. Recorría México. Imagínate eso, una inmersión total en la cultura, la geografía del país, a una edad, bueno, muy temprana. Sí, y esa experiencia marcó una diferencia crucial, definitivamente. No aprendió de México, digamos, principalmente en libros. Lo vivió, lo caminó, lo sintió directamente. Y eso le dio una perspectiva como de raíz, un entendimiento casi visceral, que luego se vio, claro, en su trabajo. Además, su formación era muy interesante, una mezcla poco habitual. Tenía, por un lado, inclinaciones científicas, pero también una vena artística muy fuerte. Pasó 10 años pintando, dibujando, influido por tíos pintores, y creció escuchando a su padre, que era músico. Esa combinación, pues, le afinó la sensibilidad visual, la auditiva, de una manera que resultó clave para la telecultural después. Muy interesante. Él mismo contaba una anécdota, fíjate, muy reveladora sobre por qué empezó a escribir. Decía que la muerte de su bisabuela, cuando él tenía apenas 8 años, fue un momento, pues, muy impactante. Su primer encuentro con la muerte. No pudo dormir, vio el amanecer por primera vez y, bueno, la única forma que encontró para procesarlo fue escribir. ¡Wow! Una conexión muy, muy temprana con la escritura como herramienta para explorar temas profundos, ¿no? Totalmente. Y después de esa infancia tan particular, bueno, siguió un camino más formal. Estudió comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y el momento, digamos, decisivo, llegó en 1996. Con 20 o 22 años más o menos, entra a Canal 22. Pero lo interesante es que no llegó buscando cualquier cosa. Tenía una meta muy específica en mente. ¿Ah, sí? ¿Cuál era esa meta tan clara? Él mismo lo contó, lo recogieron en un libro, Visiones de un mismo escenario. Dijo algo como: mi objetivo principal al entrar a Canal 22 es ir como reportero al Cervantino. Así de claro. Y fue persistente, ¿eh? Insistió y lo consiguió. Su primera comisión oficial fue precisamente cubrir la edición 24 del Festival Internacional Cervantino, el FIC, ese mismo año, 1996. Y ahí empezó todo. ¡Qué increíble! Una relación que no se interrumpió, duró casi 30 años. 25 octubres, como él decía con cariño, no faltó a ninguna edición desde entonces. Ninguna. Hay relatos que dicen que incluso estando fuera de México, hacían lo imposible por volver para cubrir el festival. Se volvió como su ancla anual, ¿no? Totalmente. Y dentro de Canal 22,
Su crecimiento fue, pues, rápido, sólido. Pasó de ser reportero a conducir programas informativos clave como Noticias 22 y después el emblemático semanario N22, que compartió con la periodista Irma Gallo entre 2016 y 2021, si no me equivoco. Se convirtió en una figura central de esa generación que ayudó a forjar el ADN de la televisora cultural de México. Pero volvamos al Cervantino. Mencionabas que era una relación simbiótica. ¿Qué le hacía tan especial? Más allá de ir cada año, no parece que fuera solo cumplir con el trabajo, ¿verdad? Para nada. El Cervantino era, para Huemancín, como el laboratorio perfecto donde podía aplicar su filosofía del periodismo cultural. Tenía una comprensión muy profunda de que la esencia del festival no estaba nada más en los grandes escenarios, la Alhóndiga de Granaditas, el Teatro Juárez. No, él sabía, y sabía transmitirlo muy bien, que el alma del Cervantino latía igual, o a veces con más fuerza, en las calles empedradas, en las callejoneadas que se armaban de repente, en las plazas llenas de gente, en los cafés, donde surgían esas conversaciones inesperadas. Ahí estaba la vida del festival para él. Lograba algo que es dificilísimo en televisión: hacer sentir al espectador que estaba allí, en medio del bullicio, de la magia de Guanajuato durante el festival. No solo informaba sobre los eventos, captaba la atmósfera completa. Exacto. La propia ciudad de Guanajuato, con su arquitectura, sus callejones, se volvía casi un personaje más en sus crónicas. Era impresionante. Justo eso. Y su forma de entrevistar era muy suya. No eran interrogatorios, ¿sabes? Eran conversaciones. Conversaciones genuinas. Podían ser diálogos muy profundos, sí. Siempre basados en una investigación, una cultura notable, pero presentadas de forma muy accesible. Y sobre todo con un enorme don de gentes. Tenía esa capacidad de conectar de verdad. Daba igual si era un artista de fama mundial, un músico callejero o un artesano local. Establecía puentes. De hecho, él mismo dijo una vez, creo que en el contexto de un libro sobre los 40 años del FIC, que lo más valioso que le dejaba el festival eran las amistades generadas. Fíjate. Con razón se le consideraba la cara y la voz del Cervantino en la televisión. Para muchísima gente en México, y seguro que más allá, la experiencia de la fiesta del espíritu, como le dicen al festival, llegaba a través de su mirada. Su mirada curiosa, su narración entusiasta, su conocimiento profundo. Era como el gran traductor de esa experiencia cultural colectiva. Totalmente. Y esa manera tan particular de trabajar, esa mezcla de rigor, pasión, humanidad, es lo que sostiene la idea de que dejó escuela. Y no es solo un halago, ¿eh? Su método sí aportó una renovación al periodismo cultural en la tele en México. Podemos identificar, digamos, varios pilares de esa escuela Huemancín. A ver, ¿cuáles serían esos pilares fundamentales? Me interesa mucho. Mira, primero, una apuesta decidida por la profundidad. Profundidad frente a la inmediatez. Junto a colegas como Irma Gallo, él desafió esa idea, a veces muy presente en los medios, de que la audiencia cultural solo quiere perlitas. No, contenidos breves, superficiales. Huemancín partía del respeto a la inteligencia del espectador. Ofrecía siempre contexto, análisis, espacio para la reflexión. Eso es clave. Y también se menciona mucho eso del periodista orquesta. ¿A qué se refiere? Sí, ese sería otro pilar. Con frecuencia, él no solo era el reportero frente a la cámara, también era guionista, realizador, incluso a veces operaba la cámara él. Este control autoral casi total, pues le daba una autenticidad inconfundible a su trabajo. Como espectador, sentías que él estaba viviendo, respirando lo que contaba, no que lo presentaba desde fuera. Transmitía una experiencia vivida muy personal. Qué interesante. Y luego está esa idea de la inclusión cultural que practicabas, que mencionabas. Exacto, lo que podríamos llamar una inclusividad radical. Este es un punto, para mí, clave. Huemancín dinamitó esa barrera artificial, y a menudo elitista, entre la llamada alta cultura y la cultura popular o baja cultura. Podía dedicar un programa a la ópera en Bellas Artes, por decir algo, y al día siguiente hacer una crónica fascinante y súper respetuosa sobre la vida en las centros de abastos de la Ciudad de México. Abordaba ambos temas con la misma seriedad, la misma pasión, el mismo rigor periodístico. Para él, la cultura estaba en todo el espectro de la expresión humana. Oye, ¿y esa amplitud de miras, esa mezcla de lo alto y lo bajo,
¿No le generó alguna crítica en su momento? Quizás de sectores más puristas, digamos. Es posible, ¿eh? Es posible que existieran esas críticas, aunque las fuentes que tenemos se centran más en reconocer lo innovador de su enfoque. Lo que sí es claro es que su apuesta fue coherente, fue sostenida, mostrar la riqueza cultural en todas sus manifestaciones, sin poner jerarquías, y eso nos lleva al último pilar que yo veo. ¿Qué sería? Su misión fundamental de conectar. Huemanzín veía el periodismo cultural no como un fin en sí mismo, lo veía como un puente. Un puente para fomentar la empatía, para lograr eso de mirarnos a los ojos de lo que hablaba Seguiro. Incluso se refería a la espiritualidad, no en un sentido religioso dogmático, sino como esa capacidad de conectarnos empáticamente con los demás, con algo más grande, intangible, que nos da sentido, que nos da paz. Concebía la televisión cultural casi como una forma de arte, capaz de provocar cambios, sutiles quizá, pero significativos en cómo vemos el mundo y a los otros. Y ese punto sobre la conexión me parece crucial, porque al hacer eso, trascendió la simple cobertura de eventos. No solo transmitía lo que pasaba, sino que ofrecía una especie de curaduría activa de la experiencia cultural. Invitaba a sentir, a reflexionar, no solo a mirar pasivamente. Precisamente, era un facilitador de experiencias significativas a través de la pantalla. Exactamente. Ahora, aunque el Cervantino fue claramente el epicentro de su trabajo más reconocido y su gran pasión, su labor fue mucho más allá, ¿verdad? Tuvo un alcance internacional importante. Así es. Su curiosidad lo llevó a viajar muchísimo, siempre con esa mirada cultural. Las fuentes mencionan coberturas en Alemania, Canadá, China, Japón, Noruega. Incluso llegó a Svalbard, allá en el Ártico, cerca del Polo Norte. Buscaba historias culturales en todos lados. Impresionante. Y cubrió otros eventos de gran relevancia, ¿no? Claro, por supuesto. Fue una presencia constante y muy querida en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, que es, la feria literaria más importante del mundo hispanohablante. Ahí lo describían como un gran amigo y cómplice. También participó como jurado en festivales de cine, como el de Huelva en España o Tox DF aquí en México. Hizo algo muy particular, coberturas culturales para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Sochi 2014, con un programa que se llamaba Ludens. Ahí buscaba los ángulos históricos, sociales, culturales detrás del deporte. Siempre encontraba la beta cultural, siempre. Y esa vocación de comunicar no se detuvo ni con la distancia. Incluso después de mudarse a Noruega en 2021 con su esposa Anne Rosnes, siguió colaborando con Canal 22. Enviaba cápsulas, reportajes culturales desde allá. Parece que nunca dejó de tender esos puentes culturales que tanto le importaban. Y detrás de esa figura pública, tan visible, tan respetada, las semblanzas que escribieron quienes lo conocieron personalmente dibujan un retrato humano muy coherente, muy cálido. El rasgo que más se repite es su calidad humana. Se le describe casi universalmente como un estupendo conversador. Alguien con una memoria prodigiosa, sí, pero sobre todo con un genuino don de gentes, esa capacidad de conectar fácil con los demás. Hay testimonios muy emotivos, sí. Colegas como los artistas Marisa Lara y Arturo Guerrero recuerdan con mucho afecto su hermosa sonrisa juvenil, su inteligencia aguda, su gran sensibilidad. El cineasta Everardo González simplemente destacó su buena onda, una expresión muy mexicana para decir que alguien es afable, positivo. Muy de aquí. Juan Jacinto Silva, que fue su jefe en Canal 22, expresó públicamente un dolor profundo por la partida de su querido amigo. Lo llamaban amigo y maestro. Eso sugiere relaciones que iban mucho más allá de lo profesional, ¿no? Definitivamente. Era además un lector empedernido. Cuentan que era normal verlo con un libro bajo el brazo, siempre dispuesto a compartir lecturas, descubrimientos. Era un gran conocedor y amante del jazz, de la poesía, y esa sensibilidad musical lírica a menudo se colaba en el ritmo, en la atmósfera de sus crónicas de tele. Y en su última etapa, ya viviendo en Noruega, encontró una nueva forma de expresión, la fotografía. Capturaba paisajes que, según sus amigos, reflejaban una búsqueda personal de serenidad, de contemplación. Hay un detalle sobre su nombre que me parece muy significativo. Su nombre náhuatl completo era Huemantzin Iyolocuautli Rodríguez Méndez. Iyolocuautli, según se traduce, significa corazón de árbol o corazón fuerte.
Y quienes lo trataron coinciden en que hacía honor a ese nombre. Mostraba una fortaleza interior notable y una generosidad profunda como un árbol bien arraigado. ¿Qué imagen tan poderosa? Y parece que sí, que se ajusta muy bien a cómo lo describen. Muy bonito. Tristemente, su camino terminó el 20 de agosto de 2025 en Rige, Noruega. Tenía 51 años. Las fuentes indican que falleció tras una batalla contra el cáncer, que él decidió llevar con mucha discreción de manera muy privada. Sí, y su forma de anunciarlo públicamente, que orquestó él mismo a través de su perfil de Facebook, fue, bueno, tremendamente conmovedora y cargada de significado. No hubo un texto explicando nada, solo sus fechas de nacimiento y muerte, 6/3/1974, 28/2025. Y acompañándolas, unos versos escogidos del poeta portugués Fernando Pessoa. Dicen, «Circúndate de rosas, ama, bebe y calla. El resto es nada». Fue como su última crónica, la más íntima, una invitación final a abrazar la vida en lo esencial. ¡Uf, qué fuerte! La reacción a su partida fue inmediata, abrumadora. Instituciones culturales clave de México, Canal 22, por supuesto, Cultura UNAM, la Cineteca Nacional, la FIL Guadalajara, el propio Festival Cervantino, muchas otras expresaron su pesar y reconocieron de forma unánime el valor incalculable de su legado para el periodismo, para la difusión cultural en el país. Entonces, si intentamos sintetizar, ¿cuál es ese legado que perdura? Yo creo que su legado tiene varias capas, ¿sabes? Por un lado está el inmenso archivo audiovisual que dejó, especialmente sus crónicas del Cervantino, que ya son parte fundamental de la memoria cultural mexicana. Son documentos históricos y artísticos en sí mismos. Por otro lado, estableció un estándar muy elevado de periodismo cultural, ético, profundo, riguroso pero humano, y sobre todo respetuoso de la inteligencia y la sensibilidad de la audiencia. Profesionalizó la empatía en la televisión cultural, casi podríamos decir. Y más allá de lo profesional. Está el ejemplo de humanidad. Demostró cómo se puede ejercer un oficio, sobre todo uno tan expuesto como el periodismo en tele, con pasión genuina, con generosidad hacia colegas, hacia entrevistados y con una calidez que de verdad traspasaba la pantalla. Y no hay que olvidar su testimonio escrito. Contribuyó a libros importantes sobre el Cervantino, dejando plasmada su visión, su experiencia, también en papel. Su influencia vive en todos aquellos que aprendieron de él, viéndolo trabajar o colaborando directamente. Este año, 2025, la edición número 53 del Festival Internacional Cervantino será, inevitablemente, distinta. Será la primera edición sin su presencia física desde aquel lejano 1996. Su ausencia se va a notar, sin duda, en los callejones, en las plazas, en las transmisiones que él solía conducir con tanta maestría. Pero quizás su espíritu, tal como él entendía el espíritu del festival, esa mezcla de arte, encuentro, celebración, estará más presente que nunca. Definitivamente. Su trabajo y su vida son un recordatorio constante de algo fundamental, que la cultura no es un simple entretenimiento, no es un adorno social, es o puede ser un puente vital para la conexión humana. Toda su obra parece una invitación a mirar el arte, sí, pero sobre todo a mirarnos los unos a los otros, con curiosidad genuina, con empatía, con el corazón abierto. Nos recordó la importancia profunda de ese mirarnos a los ojos. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? En un entorno mediático actual que a menudo parece favorecer la velocidad sobre la profundidad, la fragmentación sobre el contexto, las perlitas culturales sobre las experiencias significativas, ¿cómo podemos, cada uno desde nuestro lugar, mantener viva esa búsqueda de profundidad, de empatía, de conexión real que Huemanzin Rodríguez encarnó de forma tan notable a través del periodismo cultural? ¿Qué significa hoy, para cada quien, ese mirarnos a los ojos a través de las historias que contamos y que consumimos? Una pregunta para llevarnos, para reflexionar.